Este mensaje transformado por la renovación del entendimiento es para que avancemos un poco más, es para que tengamos claro por qué el Señor quiere que cada cristiano crezca en la gracia. Y es importante que tengamos aquí la palabra gracia en nuestras vidas. Necesitamos gracia para crecer, la gracia que proviene del cielo. Vamos a Marcos 4:10 y dice: cuando se quedó solo, o sea, esto se da en medio de al finalizar la parábola del sembrador, y dice que se quedó con los 12. Y dice, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan. Hay que resaltar la palabra entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo a salvarnos y a darnos palabra de vida. Y cuando nos da esta palabra de vida, cada creyente en Cristo sufre y experimenta esa vida interior. Pues recuerden de que el Señor, cuando nos rescata de la muerte espiritual y nos da ese hermoso regalo que es la vida y la vida eterna. En la palabra entendimiento, y allí resalte en esas dos partes, dice: para que, y oyendo oigan, pero no entiendan. Y miren que en la parábola del sembrador, solamente la tierra buena, que es la que cae ahí al final en tierra buena, en esa tierra fértil, es la única que le dice que entiende. La primera no entiende, y la segunda, lo que es los pedregales y los espinos, dice oye. Ni siquiera mencionan en los evangelios como tal que dice solamente oye. Pero el Señor quiere que oigamos, o sea, que escuchemos y entendamos. De allí, ¿qué significa esa palabra de entendimiento? La palabra entendimiento es esa virtud del alma en la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Por eso, cuando la Escritura dice que nosotros debemos entender, debemos hacer una relación del conocimiento como tal y debemos acentuarla para nosotros poder mirar qué cosas y discernirlas, para qué cosas nos convienen a nuestra vida. Por eso el Señor está diciendo deben ser renovados. Es más, el mensaje es transformado por la renovación del entendimiento. Y si nosotros no le prestamos atención a este tema, podemos caer prácticamente en la tibieza espiritual. Yo les he dicho a esta congregación últimamente de manera muy enfática de que si la persona que adora no experimenta una renovación del entendimiento para hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, entonces estamos falseando la verdad que profesamos. Cada persona adoradora, cada adorador debe experimentar una transformación que va en crecimiento. Pero vemos de que la iglesia moderna ahora, bueno, no toda la iglesia, pero la iglesia moderna es muy enfática ahora en el canto nomás sin transformación. Si cantas, en una reunión y te vas a tu casa, te vas a tu trabajo y vives tu vida sin experimentar una renovación del entendimiento, entonces es bien visto ahora, porque no hay un énfasis sobre la renovación, sino un énfasis que solamente nos reunimos para adorar, pero resulta de que el Señor nos está diciendo en muchos textos de las Escrituras de que cuando adoramos
debemos ser transformados en nuestro interior. Y si no ocurre eso, debemos prestarle mucha atención y debemos buscar la dirección de Dios. Todas estas cosas de las dinámicas que hacen en muchos púlpitos de globitos y jueguitos y todas estas cosas no transforman el corazón. Quiero que usted entienda de que todo esto es algo que distrae el pensamiento, la mente. Distrae para que el entendimiento no profundice. Porque a la hora del té a veces hay un afán más por entretener que experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros debemos olvidarnos de todas estas estrategias humanas, porque el hecho de que haya muchas personas reunidas no significa que el poder de Dios está allí. Solamente es una reunión donde hay un moderador e instruye a unas personas como tal, pero el creyente no, el creyente debe experimentar vida. El creyente, la persona cristiana debe experimentar constantemente esa renovación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viciados. ¿Qué es eso de viciado? Recuerden que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hemos sido trasladados a una naturaleza pecaminosa, hemos sido trasladados para que participemos de la naturaleza divina. Ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si nosotros no nos apropiamos de esta palabra y ejercemos la fe, porque recuerden que la Biblia es un testimonio. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, solamente es el inicio. Mucha gente se bautiza pensando de que obviamente está bien, ese es una ordenanza, y bautizarse, pero se quedan solamente en ese bautismo. Y creen que solamente por ir constantemente a una iglesia y no experimentar la vida cristiana verdadera, que comienza en el interior del alma. O sea, la transformación es como una metamorfosis, recuerden. Entonces hay que ir cambiando desde nuestro interior, porque nuestro interior viene de una naturaleza corrupta. Y como tenemos, es más, si la persona se convierte a una edad ya adolescente, ya ha recibido varios años información del mundo, y solamente inclusive puede pensar de que, bueno, la vida cristiana es eso. Yo me reúno ahora con unas personas, canto, leo una porción de las Escrituras y hasta ahí no más. Pero no es así. Allí está el enemigo aprovechando estos juegos, aprovechando estos juegos que se hacen en los cultos. Pero cuando Dios levanta a una persona de manera verdadera, entonces comenzamos a experimentar esa presencia de Dios, esa maravillosa que nos dice que dice de que el lugar santísimo ha sido abierto. Ahora, en el símbolo del tabernáculo tenemos esa verdad, tenemos la iluminación del Espíritu. Ahora no voy a entrar en detalle en ello, pero sabemos muy bien que en el tabernáculo podemos experimentar esa transformación. Vamos a Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2, y dice: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Hay otras versiones que dicen mente, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay que memorizar, hermanos, estos textos. Y miren que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y debo aclararles de que en esta verdad que está reflejada aquí en la Escritura, Dios quiere que esa comprobación se vaya dando una vez que nosotros en el versículo 1
nos presentamos como ese sacrificio. Nos presentamos como ese sacrificio que es vivo, no es muerto, es un sacrificio vivo. Y ese sacrificio es santo, apartado y es agradable a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Ahora, el texto no te dice cómo va a experimentarse esa renovación. Y esa renovación en ese entendimiento que tiene que ver, está dirigido en esa parte interior, es un proceso en el cual pasamos toda nuestra vida. Por eso, si llevas muchos años de ser cristiano, y cada uno debe hacerse un autoexamen, cada uno debe pensar, y por lo menos cada año que pasa, cada cumpleaños que pasa en la vida de cada creyente, es, hace un año atrás, ¿cómo era mi vida? Y allí, esa persona, algunos inclusive, tienen la buena costumbre de apuntar cómo era su vida hace un año, para ir mostrando un avance, porque a veces se nos olvidan las cosas. Pero cuando Dios comienza a transformar ese corazón, comienza a transformar esa mente, entonces nosotros nos llenamos de gozo y de alegría, porque el Señor está actuando en el poder del Espíritu Santo. En Efesios 4:17, vayamos a Efesios 4:17, dice: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza del corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Miren cómo este texto de Efesios 4:17 nos está diciendo que una vez nosotros, el creyente, recuerden que esta carta fue escrita a una iglesia gentil, una iglesia que recibió la llenura del poder del Espíritu Santo, y le está diciendo: antes en la vanidad, antes tenías una mente vacía, antes vivías en la ignorancia, antes tenías el entendimiento entenebrecido. De allí, por eso en Corintios, y lo vamos a ver más adelante, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. O sea que nosotros necesitamos iluminación. Miren que el texto en Romanos no nos dice que debemos ser transformados para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no nos dice cómo. Pero hay otros textos en la Escritura que nos está diciendo, y nos está mandando una luz por la iluminación que viene de Dios. A medida que va mandando el mensaje, entonces van apareciendo cosas y los ingredientes que necesitamos para que nuestra vida comience a crecer en la gracia. Entonces, antes, en nuestra antigua vida, teníamos el entendimiento entenebrecido. Ojo, y muy importante, si yo escucho un mensaje, debo tener entendimiento. A veces uno como pastor se equivoca, y a veces se equivoca porque a veces uno cree que es así. Uno le pregunta: hermano, ¿usted entendió? ¿Usted entendió? Entonces los hermanos dicen: sí, entendí. Pero la Biblia, cuando dice escucha, oye y entiende, tiene que haber una sincronización, porque normalmente el que entiende está haciendo la voluntad de Dios. El que no entiende no hace la voluntad de Dios, así de sencillo. Por eso el Señor nos dice: tienes un entendimiento en el mundo, un entendimiento entenebrecido. A medida que la luz penetra en ese entendimiento, entonces se va esclareciendo. Por eso me gusta mucho cómo comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nos llama a nosotros también, entonces Dios, en medio del medio de las tinieblas, hágase la luz. Y vino la luz. Esa misma luz es la que resplandece en nuestros corazones. Y cuando resplandece en nuestros corazones, entonces tenemos vida.
Y a veces uno, ¿y entendiste? Sí, sí, sí entendí. Y la persona hace con su vida lo que quiere. Pero hoy debes llevarte bien claro que si dices que entiendes y no haces y no hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos, la verdad, hermano, no entendimos. Bíblicamente no entendimos. Por eso solemos confundir. ¿Y usted entendió la parábola? Sí, la parábola. Entonces la relatamos y decimos, pero la Biblia no te está dando ese sentido. La Biblia no te está diciendo que expreses de manera intelectual el conocimiento. Lo que el Señor quiere es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pero para crecer en el conocimiento de Dios necesitamos aquel que es poderoso para darnos las cosas más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Imagínense, nosotros, Dios nos da las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y no somos conscientes de eso. Y necesitamos también de Él para entender lo que nos ha dado. Eso lo vamos a ver ahora también en una cita. Dice allí mismo en Efesios 4:21, si en verdad, estoy en el 21, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense. Ya aquí Dios, por medio del apóstol, el apóstol Pablo nos está diciendo, allá en Romanos no te lo dice, pero aquí te está diciendo despójense de ese viejo hombre. Pero a veces creemos que solamente que ir afuera, vanidad fuera, como se escucha a veces en algunas congregaciones, fuera ira, fuera. Esto no se trata de estar echando así de esta forma. Esto se trata de que tengamos entendimiento, pero el entendimiento va a producir en nosotros que hagamos lo que es agradable a Dios, que hagamos lo que es bueno y lo que es perfecto, perfecto en cuanto a la santidad. Y miren cómo dice, hay que despojarse de ese viejo hombre que está viciado. ¿Y está viciado por qué? Por el deseo engañoso. ¿Qué es el deseo engañoso? El mundo te manda mensajes. El mundo comienza a decirte, este es lo que debes de tener para ser feliz. Esto es lo que debes de tener para que tú lleves una vida plena. Estos deseos engañosos, y su nombre lo dice muy clara, primero que es un deseo, y ese deseo es engañoso. Pero nuestro Dios quiere que tengamos un deseo por Él. O sea, en sí el deseo no es un pecado. Lo que es pecado es que nosotros nos dejemos llevar por ese deseo engañoso. Pero debemos desear a Dios. Pero miren que la Escritura nos está diciendo de que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que entiende. Y eso lo podemos ver allí en Romanos 3:9-12. No lo busque, sino escuche nada más. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso la salvación es por gracia. La salvación es por bondad. La salvación es por misericordia. La salvación es por amor. Y ese amor es derramado desde el cielo para que nosotros podamos experimentar la vida abundante. Y ese deseo, por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Aquí vemos otra vez la palabra renovación. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, en santidad de verdad. Entonces tenemos un modelo del mundo que la Biblia dice allí en Romanos 12:2, no se amolden a las costumbres, no se adapten a las costumbres de este mundo. Si este mundo te está diciendo, por lo menos en el tema de las mujeres, está el tema ahora del feminismo. Si el mundo te está diciendo de que ese es el nuevo rol de la mujer, pero cuando tú comienzas a ver el rol de la mujer en las Escrituras, entonces tú te das cuenta. Y no te dejas engañar. Por esa razón hay que leer la Biblia, hay que meditarla y hay que profundizarla con la iluminación que viene del cielo.
Entonces Dios nos está diciendo en este día que para cuando leamos la Escritura necesitamos de la iluminación para que el entendimiento se aclare, para que el entendimiento, nuestro entendimiento de lo que Dios nos está diciendo, no quede en palabras vanas de decir, ¿entendiste esta parábola? Sí, sí la entendí, pero no obedezco al Señor. Por eso la parábola de los dos cimientos nos dice, ¿para qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Y hay una obsesión ahora por solamente cantar sin transformación. Si la guitarra está bien afinada, si el piano está bien, se toca bien, si la batería es tocada bien. Inclusive se cometen errores a nivel pastoral de colocar personas en la administración, personas en el servicio a Dios que están vacías. Pero dicen, no, así, tú lo colocas así y él poco a poco ahí va arrancando. ¿Arrancando qué? Arrancando en que se va profundizando más. Nosotros para servirle al Señor debemos tener un entendimiento que viene del cielo. Y este entendimiento del cielo no es ahora irse al extremo a un conocimiento teológico, intelectual, que no está ni siquiera tocado por el amor a Dios. Porque nosotros debemos amar a Dios. Y todo eso no lo sabemos. Le preguntamos a cualquier cristiano, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente, tu fuerza, con todo tu ser. Y se canta, Señor, te amo, y en los cantos te amo, te digo, y te sirvo, Señor, pero ¿cuál sirvo? ¿Cuál sirvo si estoy en fornicación? ¿Cuál sirvo si la ira me gobierna? ¿Cuál sirvo si solamente lo único que estoy es escuchando sermones sin entendimiento? Y uno te pregunta, ¿entendiste? Sí, sí entendí. Sí entendí que debo obedecer a Dios, porque si soy un mal siervo, entonces obtendré las consecuencias. Y eso no toca la fibra de tu corazón. No, sí, yo he decidido que le voy a servirle al Señor cuando tenga 18 años, dice un adolescente. Dice una persona cercana a los 30, dice una persona cercana a los 35, a los 40. No, yo le serviré al Señor cuando sea un hombre maduro. ¿Y cómo sabes cuándo has de fallecer? ¿Cómo sabes cuánto tiempo has de vivir en la tierra? Y entonces estamos programando y estamos diciendo, ¿cuándo ocurra esto? Cuando me llegue este trabajo, cuando compre la casa, y comenzamos a planificar nuestra vida. Y así como dice la parábola del rico insensato, el rico insensato, hoy morirás. Hoy será llevada tu alma. Y comenzamos a esa planificación de cosas que ni siquiera tenemos la más remota idea, porque Dios cuando da la orden de que ya no estemos en este mundo, es irreversible. Pero no comenzamos a planificar, yo le voy a servir a Dios en este día cuando esté mejor, porque es que ahora tengo un trabajo que me absorbe mucho tiempo, y toda una cantidad de excusas. Hay que experimentar una renovación, y la renovación es para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya entonces ya aquí miren ya cómo comenzamos: entendimiento, renovación, iluminación, y somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Colosenses 3:8, vaya a Colosenses 3:8, rapidito. Pero ahora dejen también todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestidos del nuevo, el cual se renueva. Otra vez, hermano, la palabra entonces ya vimos en Romanos,
renovación del entendimiento, renovación de nuestra mente. O sea que hay que experimentar renovación. Yo soy una persona, si Dios me liberó de la atadura de las tinieblas, de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo, necesito una renovación inmediata. Pero la renovación inmediata no ocurre lanzando globitos. La renovación inmediata no ocurre pasando todo el día en el celular, viendo noticias vanas, mentiras, entretenimiento y todas estas cosas que pensamos que nuestro corazón va a ser cambiado simple y llanamente porque lees un versículo diario, porque lo leíste en el perfil de alguien, lo leíste en el estado de alguien y dices, ya medité hoy en las Escrituras. No ocurre así. Y esto que Dios nos está diciendo en esta cita, la ira y el enojo, es gobernada, muchos cristianos son gobernados por la ira y el enojo. Dicen, pero es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero miren lo que dice, no deis lugar al diablo. Y todos estos pecados parece como si se colocaran en una categoría diferente. Dicen, bueno, no soy asesino, soy una persona buena porque no soy asesino. Soy una persona buena porque no violo a niños pequeños ni a niñas menores de 14 años. No soy corrupto porque no robo al Estado. Pero vemos cómo está carcomiendo la ira y el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras groseras. Cristianos hablando groserías los unos con los otros y hablando groserías. Pero dicen, no, esto no es normal. Es normal que salgan groserías porque ahora el psicólogo, ojo, no se adapten a este mundo. El psicólogo te está diciendo, el psicólogo que no conoce del Señor y viene y te dice de una enseñanza humana cómo es la estrategia, y lo vemos en una y otra vez, cómo son las estrategias para quitar la ira. Cuente del 1 al 10. ¿Sí la ha escuchado? ¿Cómo se quita la ira? Usted cuenta del 1 al 10. Entonces usted viene. Entonces por un lado tenemos fuera ira. Y por otro lado tenemos cuente del 1 al 10. Haga yoga. Interiorice. Coloca música clásica para que tu alma y tu mente entonces, para que todas esas malas energías, ¿sí las has escuchado, hermano? Todas estas malas energías salgan. Pero la Biblia te está diciendo es despójate del viejo hombre y renueva el entendimiento y la mente. Pero ¿cómo lo hago? Entonces Dios nos está diciendo hoy, necesitas iluminación. ¿Esa iluminación de dónde viene? No viene de una lámpara. Viene de arriba. Y ella llega por el clamor. Entonces miren, no sé si se ha dado cuenta cómo vamos. En Romanos no te dice cómo. Pero a medida que ya vamos avanzando en el transcurso del mensaje te está diciendo, presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, apartado, es agradable a los ojos de Dios. Esa es la forma, es el culto racional, es la forma como debo adorarlo. Pero me está diciendo Dios que yo no me adapte a las costumbres de este mundo. Yo no tengo que estar cogiendo el mundo y traerlo a la iglesia para que supuestamente las personas se conviertan. No debo estar trayendo esas costumbres. No debo estar trayendo todo ese entretenimiento a la iglesia. Debo hablar y simple y llanamente las palabras de Dios. Y debo clamar y pedir, Señor, ayúdame a recibir iluminación para que mi entendimiento comience a sufrir una metamorfosis. A que mi entendimiento, Dios, por las cosas de Dios, comiencen a experimentar el gozo. Ahora viene el gozo, mire hermano, el gozo. Pero leemos un texto. ¿Entendió? Sí entendí, pastor. Sí entendí. ¿Cuál entendiste? Uno es más sincero de decir, no entiendo, pastor. No entiendo porque mi alma no está movida. Cuando uno entiende, el alma se mueve. Y en eso nos pasamos. Yo no tengo todo el entendimiento de la Escritura. En eso nos pasamos todos los cristianos. Todo cristiano
comienza a crecer en la gracia, y eso significa que comienza a crecer en su entendimiento, comienza a experimentar esa renovación progresiva. Es progresiva, hermano. Pasar todos los años con la línea horizontal, y si no, va subiendo. Cuando recibimos dardos de fuego del enemigo, colocamos ese escudo de la fe, somos golpeados, pero no hemos sido destruidos. Y por esa razón Dios quiere que nosotros veamos la provisión de Dios. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros comience a experimentar esa renovación. Y les voy a repetir en este mensaje mucho la palabra renovación, para que cuando usted salga de aquí, cuando ya usted comience y ya haya terminado este sermón, entonces usted dice: necesito una renovación. Así como dicen los inconversos, nos dicen: es que allá te están lavando el cerebro. Entonces usted dice: sí. Alabado, usted va a decir: alabado sea el nombre de Dios, porque me están lavando el cerebro. ¿Y dónde me están lavando el cerebro? Gracias a la iluminación del poder del Espíritu. Porque Cristo me está hablando, mis palabras, y ahora aparece: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta cómo se va armando el rompecabezas? Como, el Romano no me lo dice, solamente me dice que la voluntad de Dios es buena y agradable. No confunda que agradable quiere decir agradable a sus ojos, porque habrá cosas en las cuales, y no puedo negarte, hermano, vamos a sufrir. Y recuerden que todo padre que ama al hijo le disciplina. Y esa disciplina al principio nos causa tristeza. Eso no lo dice yo, lo dice el libro de Hebreos. Pero ¿qué está pasando? Nos está ejercitando, y una vez ejercitando, nos está ejercitando para que participemos de su santidad. O sea que yo soy renovado, crezco en la santidad, y yo cuando adoro a Dios, mi vida se va llenando de ese gozo. Mi vida se va llenando de esa esperanza. Y esa esperanza, cuando Cristo venga desde los cielos, no nos defraudará. Miren que la Escritura dice: no saldremos avergonzados cuando Cristo se manifieste desde el cielo. Hermanos, y dice aquí: el cual se renueva. Estoy en Colosenses 3:10, y sean vestidos del nuevo, el cual se renueva para un pleno. Ahora aparece la palabra conocimiento, hermano. No se vaya a enredar, porque están saliendo palabras, ¿no? Están saliendo palabras. Ahora viene la palabra conocimiento. Hay versiones que dicen un mejor conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. En 1 de Pedro 1:13, rapidito, hermano, vaya allí a 1 de Pedro 1:13, dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que les dije ahora. Esta es la cita que está confirmando lo que les dije ahora. Nosotros debemos pongan toda su esperanza en la gracia. Esa es nuestra gran esperanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pórtense, miren el 14, como hijos obedientes. Y otra vez, no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. Otra vez, oye, la Biblia es muy enfática en eso, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta. ¿Qué le sucedió a la nación de Israel cuando salió de Egipto? ¿Quería qué? Quería regresar. Quería regresar cuando comenzó no les escucho, comenzó a sufrir. O sea que el sufrimiento causa en nosotros consternación y confusión. Y cuando Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente, tiene un propósito. Y ese propósito no es claro al principio, y entonces nos confundimos y queremos. Antes, cuando era mundano, algunos piensan de esta forma, no vivía con tantos problemas. Ahora el dinero, lo primero que se van es al dinero, a mamona, a mamón.
El dinero antes me alcanzaba, ahora que soy cristiano no me alcanza. Y cuando aparecen esos mensajeros enviados por Satanás y comienzan a sembrar cizaña, mira tu vida ahora que eres cristiano. Y esa persona que ha tenido un entendimiento muy trivial en el Señor, inclusive se pudiera llegar a decir que no ha tenido la iluminación, sino que posiblemente fue una conversión, a lo que yo llamo una conversión social. ¿Qué es una conversión social? Entre comillas, ¿no? Como todos en mi familia son cristianos, faltaba yo. Y como se iban todos a la congregación el domingo, entonces dice, bueno, para no quedarme solo, me bautizo y bueno, ahí paso un momento con los hermanos porque ellos son muy como graciosos. Y esa persona se bautiza, asiste, oye sermones, pero no tiene un entendimiento de las cosas de Dios. Sigo en el 14. Y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Estarás preguntándote ahora que estás escuchando este sermón, Dios, es posible que el entendimiento que tenga de las Escrituras haya sido muy poco durante estos 5 años, estos 6 años, 7, 8, 10, 15 años, porque me siento exactamente igual desde el día que me bauticé. Y posiblemente personas que nos están escuchando ahora en este momento nunca han experimentado una transformación en el corazón. Nunca han experimentado una renovación en el entendimiento. Nunca han experimentado una renovación en su mente. Nunca han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Nunca han experimentado la misericordia, esa gran bondad, porque el Señor nos ha salvado y nos ha trasladado a su reino, el reino de los cielos. Pero solamente algunos se emocionan por Dios solamente el día que le pagan su quincena. Solamente cuando llega un dinero. Solamente cuando su jefe le dice, así quería que hicieras el informe. Y ese es el único momento que se alegran en su vida. Pero cuando Dios nos está llamando a una renovación para que nosotros no sigamos los dictados de sus anteriores malos deseos. Les voy a colocar un ejemplo. Una persona que está atada a la pornografía, un vicio de la pornografía, una persona que está sujeta al alcohol, a las drogas, que está sujeta a la vanidad, y Dios le libera. Cuando Dios le libera, no te quita la tentación, y eso es algo así. Por eso no se deje engañar y que pare de sufrir. ¿Cuál pare de sufrir? Lo único que Dios, y la gran noticia que nos ha dado, es que Dios te ha salvado y me ha salvado, para que cuando ya estés en este reino, ya seas parte de esta naturaleza divina, entonces el Señor nos está diciendo, tienes que despojarte de esa naturaleza y de ese viejo hombre, y tienes que no sigan los dictados de esos malos deseos. Pero resulta que ese malo deseo es fuerte, y cuando es fuerte, hermano, se lo digo con toda honestidad, no vamos a poder con nosotros, con nuestra propia fuerza. No vamos a poder con nuestra propia fuerza, porque ese deseo por la pornografía, ese deseo por la droga, ese deseo por el alcohol, ese deseo por obtener la codicia, por obtener todo lo que vemos, ese deseo por ser rico, y entonces la corrupción que vemos en nuestros países, ese deseo va a estar allí, porque si Dios te libera, tenemos que buscar la mano de nuestro sumo sacerdote para que nos ayude, porque Él experimentó estas tentaciones, pero fue victorioso.
pero Él las experimentó para enseñarnos a nosotros, y Él es poderoso para ayudar a aquellos que le claman y le piden a Dios. Y no solamente encapsular a una persona, encerrarla y creer que solamente con encerrar a una persona todo esto va a solucionarse en una habitación. No. Cada cristiano que se sienta que está atado a estas cosas que lo llevaban de su vida pasada, y ese deseo está arraigado, está muy fuerte, debe ahora pedir: Señor, lléname de tu pleno conocimiento. Y es cuando vemos y aparece esa cita en Efesios 1:17 y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento. Esta versión es la Reina Valera actualizada. Me gustó mucho esta versión aquí. Habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a los que los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál las inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Entonces necesitamos: Dios, clamo a ti, Dios. Necesito crecer en tu conocimiento, necesito conocerte, Dios. Entonces usted va allí, está allí en ese tabernáculo. Recuerden que la iglesia es el templo de Dios, está en ese tabernáculo, y aquí a mi lado derecha tengo vida y verdad. Y aquí tengo la iluminación, y necesito, Dios, que cuando yo tome la palabra de Dios, entonces necesito, hágase la idea y créalo, que efectivamente si usted entra en una habitación y abre las Escrituras y está oscura, ¿usted puede leer, hermano? ¿Puede leer? No puede, ¿verdad? No puede leer. ¿Qué necesita encender? La luz. La luz. Así. Exactamente. Esta ilustración que le doy, así ocurre en el alma. Cuando yo leo las Escrituras y no clamas a Dios por la iluminación para que nos dé entendimiento, entonces nada ocurre. Y eso, que hay una palabra muy importante que comienza desde Génesis hasta Apocalipsis, que no se nos puede olvidar, es la palabra fe. 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 Recuerden, no pudieron entrar, no sé si se les recuerda lo que dice en hebreo, y no pudieron entrar aquellos que fueron desobedientes a la tierra prometida y fueron tendidos en el desierto porque no acompañaron esta palabra de fe. O sea, la palabra de Dios. Dios les dijo: yo los llevaré a la tierra prometida, confíen en mí. Y algunos comenzaron a dudar y comenzaron a quejarse y querían regresar a Egipto por el sufrimiento. Hoy Dios nos habla de manera muy clara y nos dice: debemos no seguir con los dictados de nuestra vida pasada, y debemos pedirle al Señor para que abra los ojos de nuestro entendimiento con la iluminación que viene de arriba. Necesitamos esa sabiduría y necesitamos esa revelación en nuestras vidas para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Ya les mencioné esta en 2 Corintios 2, 4, 6. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Estoy en 2 Corintios 2, 4, 6. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, y miren hermano, miren el 6, ustedes saben que me gusta mucho esta cita, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, hermano.
O sea que cuando nosotros estamos orando, usted y yo y todos los que nos están escuchando debe tener fe y debe clamar y pedir: Dios, lo que estoy leyendo aquí en la palabra de Dios, porque en este último tiempo, estamos en los últimos tiempos. La Escritura te dice que desde que vino Jesús estamos en los últimos tiempos. No te dejes engañar y que cuando escuches algunas enseñanzas por ahí que es claro, estamos en los últimos tiempos. Y Dios ha dicho que anteriormente habló por medio de los padres y los profetas, pero ahora a los patriarcas, pero Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y sus palabras son verdaderas. Esa palabra verdadera, esa palabra que necesita nuestra alma. Si el Señor dice: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Si yo estoy cansado, ¿a qué debo ir? A Jesús. No a un programa de televisión. Si el alma está vacía, el videojuego no va a traer vida. Si el alma está vacía, la mejor fiesta no va a traer la llenura. La mejor fiesta que te hagan no va a traer la llenura. Si el alma está vacía, lo único que necesitamos es a nuestro Señor Jesucristo. Porque si habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está la diestra del Padre. Eso lo dice el libro de Colosenses. Hermanos, en 1 Corintios 2:12, vaya a 1 Corintios 2:12, dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, tremendo hermano, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado de manera gratuita, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre inconverso, no entiende las cosas del Espíritu. O sea que para que nosotros entender las cosas espirituales necesitamos el espíritu del mundo o de Dios, el Espíritu de Dios. Y por eso cuando nosotros vamos en oración, cuando vamos allí, y espero de que todos los que nos están escuchando haya leído, y ustedes serán, el artículo, la enseñanza sobre ustedes serán para mí un reino sacerdotal. Y cuando nosotros vamos allí a ese altar de incienso, esas oraciones que son las oraciones de los santos, entonces nosotros comenzamos a experimentar esa vida de paz. Nosotros comenzamos a experimentar porque estamos recibiendo esa iluminación. Es más, recuerden que antes de entrar al lugar santo necesitamos ser lavados. Necesitamos ser regenerados por el poder del Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Si yo no experimento la vida cristiana, si yo no experimento la presencia de Dios, posiblemente no he experimentado una verdadera regeneración. Se me ha dicho en la mente y ha quedado en el intelecto que soy cristiano, pero en el fondo del alma nunca, porque él mismo dice: yo les enseñaré. Dice la Biblia en el Nuevo Pacto: no habrá necesidad que nadie te enseñe. Y es por eso cuando todo cristiano va a sentir por dentro, va a llegar un momento que sientes un hambre por Dios. Y ese hambre por Dios implica: no te adaptes a las costumbres de este mundo. Estas costumbres, estas cosas que te están diciendo, miren, la obsesión que hay por el deporte. El deporte no es malo como tal, pero ya tomar el deporte como un ídolo trae consecuencias al cristiano.
los videojuegos, la música, las películas, todas estas cosas. Los juegos de azar, hay mucha gente que está abajo a los juegos de azar. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que pasa en los casinos creo que desde las 8 o 6 de la mañana cuando lo abren y lo ves tú hasta las 10 de la noche. Y tomando todo su dinero, las tarjetas de crédito. Y es un vicio que están atados. Inclusive hay personas que asisten a las congregaciones que están atadas a esto de las apuestas, a esto de los casinos, y no pueden salir de esta esclavitud y han clamado, pero no han tomado una decisión en sus vidas porque alguien le dijo que era cristiano pero nunca ha experimentado esa regeneración. La Escritura dice, en la soledad fueron tentados. Yo les he dicho en otros sermones que ustedes han escuchado como congregación, es fácil aquí por lo menos que estamos reunidos como hermanos. ¿Quién dice malas palabras aquí? ¿Quién dice groserías? Todos estamos como muy juiciosos, ¿no? Escuchando el sermón. Pero ahora que termine, ¿qué discusiones en casa habrá? Ahora que terminen y los que se queden solos, ¿qué harán en la soledad? Allí es la verdadera vida esa, en la soledad. ¿Con qué haces? ¿Qué dices cuando estás a solas y le dices a Dios, Dios, me siento mal, me siento arruinado? Y arruinado quiero decir en todo el término, no necesariamente monetariamente, en términos de temas de dinero, sino el alma, arruinada el alma, porque tengo un vacío en el alma. Hay que ser sinceros ante Dios. Dios dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Uno debe llegar ante Dios. Hay una aventuranza cuando vamos con esa humildad delante de Dios. Dice, Dios, heme aquí, Dios. Necesito de ti, Dios, todos los días, para vivir, Dios. Hermanos, y ya vamos terminando, hermanos, el sermón de hoy. Dice en 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, hermano, ¿qué dice ahí? Transformados. Dice transformados. De gloria en gloria. Ya escuchó renovación, transformación. Parece ser de que Dios quiere que seamos renovados, ¿verdad? Quiere que seamos transformados. Quiere que el entendimiento sea, pero no corras a tus amigos, cada uno de los que nos escuchan. Si tienes una amistad, si eres cristiano y tu mejor amigo es inconverso, mi consejo es que si no le comienzas a predicar y no se convierte, que te alejes de él. Porque vas a terminar adoptando esa y llegando nuevamente a sus costumbres. Si no eres muy firme en la predicación a él o a ella, es posible de que esos consejos no sean consejos buenos. Si estás casado o casada y hay una discusión y vas a donde esa persona cristiana va buscando un consejo, le dice, ya no te aguantes a ese tipo tan latoso, ya no te aguantes a esa mujer tan latosa, déjalo. ¿Por qué? Porque ese es el consejo. Y como vemos ahora una aceptación por un sector de la iglesia de que ve los divorcios normales, y los divorcios no son, Dios quiere lo que Dios ha unido, que no sea separado por el hombre. Dios ha unido el hombre y la mujer para que solamente la muerte los separe. Y algunos pueden que se les olviden estas cosas y están pensando en todo esto, estas costumbres del mundo. Por eso debemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen.
Colosenses 1:9 dice, por esta razón, también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento. Miren cómo aparece la palabra conocimiento, entendimiento, de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. O sea que este entendimiento es una comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. Debemos de crecer, hermano, no debemos estancarnos, debemos crecer espiritualmente. Hay que aprovechar bien el tiempo. No debemos vivir como necios, sino debemos vivir como sabios. Estos días que nosotros vemos cómo se incrementa la maldad, vemos el incremento de la inmundicia, vemos el incremento, toda la lucha que hay en favor de cosas que son diabólicas y cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, este Salmo 32:9, para ir ya finalizando el sermón, se lo voy a decir porque ya estamos de tiempo. Dice, Salmo 32:9, no seas como los caballos, ni como las mulas, que no quieren obedecer. Hay unas versiones que dicen que no tienen entendimiento. Imagínense eso. Que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercarán a su amo. Tremendo, hermano, esta cita. Salmos 47:7 dice, porque el Rey de toda la tierra es Dios. Cantad con entendimiento. Hermanos, por favor, quédense un momentico acá, mirando acá, porque ya estoy terminando y quiero que por lo menos estas citas les quede en su mente y en su corazón. Porque el Rey de toda la tierra, Salmos 47:7, porque el Rey de toda la tierra es Dios. Miren cómo dice esta versión del Jubileo, dice, cantar con entendimiento. ¿Usted cree que se está cantando con entendimiento ahora? ¿Usted cree que se está cantando con entendimiento? Donde se echa tanta mentira. Dios, tú eres lo más grande de mi vida. Dios, tú eres lo mejor. Lo mejor. Tú eres lo único que tengo, Dios. ¿A quién iré? Y cuando salimos de la iglesia y la congregación, resulta de que no es lo mejor. Salmo 119:125 dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Le recomiendo el Salmo 119. Hermano y hermana, Salmo 119, ahí mirará la excelencia de la ley de Dios. Salmo 119 en el 169 y dice, llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra. Hermano, dice, dame entendimiento. ¿Será que se nos ha olvidado pedirle al Señor que nos dé entendimiento? ¿Será que no se nos ha olvidado esto, hermano? Es posible que se nos ha olvidado. Porque uno cree, sí, yo entiendo lo que dice aquí. No entiendes. Porque el que entiende, obedece. El que entiende, comienza a crecer. El que entiende, dice, sí, yo entiendo las parábolas de sí, ¿la entiendes? Pero no quieres obedecer al Rey. No quieres hacer lo que el sumo sacerdote nos está diciendo. No, si nosotros nos ponemos como, ya nos dijo que la Biblia nos dice, no seamos como los caballos ni las mulas, ¿verdad? ¿Usted quiere ser como los caballos y la mula? No, ¿verdad? Hay diferencia entre los animales y nosotros. Hay una diferencia. Los animales no tienen entendimiento como tal. Porque recuerde que hay que hacer un juicio, hay que relacionar el conocimiento, todo esto lo que le expliqué al principio, y ellos no tienen todo esto. No tienen entendimiento. Y ahora sí, con esta clausuramos el sermón de hoy, el cual espero de que sea de mucha bendición a todos los que nos están escuchando. Y este mensaje que nos ha dado vida a todos, porque primeramente la persona que les está predicando acá me ha ayudado a que
que debo pedir al Señor, Señor, dame entendimiento día tras día. Y dice en 1 de Juan 5:20, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Y con eso terminamos, hermano. En este día vamos a orar y a pedirle a Dios que el sermón que hoy recibimos, transformados, no se le olvide, transformados por la renovación del entendimiento. Y repítalo allí, transformados por la renovación del entendimiento. Y pídale allí al Señor, Señor, transforma mi entendimiento, Dios, para alejarme, para echar atrás, Señor, para despojarme del viejo hombre, el cual está viciado. Viciado, cada uno sabe muy bien lo que, si ha estado metido en un vicio, sabe lo que es viciado. Viciado te controla el alma. No puedes vivir sin ello. Y cada uno, a veces personas que no han estado en estos vicios del alcoholismo, de la droga, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación y todas estas cosas, de los casinos y todo esto, le dicen con una facilidad, no, ya deja eso hermano, tú no sabes ni siquiera cómo es esto. No sabes lo que es una atadura en el alma. Esto es diabólico. Esto es algo que esclaviza el alma y solamente aquellos que han experimentado esa liberación saben qué es eso. Pero si sales y dices y profesas que Dios te liberó y solamente demoras una semana o un mes, no ha ocurrido nada, hermano. Solamente ha ocurrido una impresión superficial mental, pero no ha ocurrido lo que es Dios me sacó del lodo cenagoso. Vaya al Salmo 40. Eso lo dejo como plus ahí al final. Vaya al Salmo 40. Vamos a orar y vamos a clamar. Y si se nos ha olvidado que el entendimiento, ya dice la Biblia que el entendimiento viene del cielo, ¿verdad? Viene de esa luz. Usted se va a acordar siempre. No se lo olvide. Tú le quitas el tabernáculo a la adoración y no hay adoración. No hay adoración. Por eso el Señor, esto es un símbolo y sombra de lo que había de ocurrir. Cuando la palabra se tabernaculizó y estuvo entre nosotros, esa es una figura. Cuando ese tabernáculo estuvo en medio de la tribu de Israel, también era un símbolo para cuando viniera la palabra y se tabernaculizara entre nosotros. O sea, la palabra se hizo carne. Juan, ¿no? Así, Juan se hizo carne. Eso. Y entonces los discípulos, los apóstoles le tocaron, palparon al verbo de vida y dejaron el testimonio. En eso consiste. Nosotros creemos en algo que está escrito aquí. Recuerden que es por fe, en las cosas que no se ven, las cuales son verdaderas y son duraderas y permanentes. Entonces vamos a cerrar todos nuestros ojos. Todos aquí en la congregación, todos los que nos están escuchando, vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a agradecer a Dios. Vamos a agradecer que Dios nos haya llenado hoy, Señor, con una palabra de vida. Gracias, Padre del cielo, porque has permitido que tu palabra, Señor, impregne nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Dios, experimentar cada día la renovación que tú quieres, Dios. No lo que queremos nosotros, sino que se haga lo que tú quieres, Dios. A veces nos cuesta, Dios, dificultad pensar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero Dios, Padre del cielo, ayúdanos a creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a arraigarnos en Él, a cimentarnos en Él,
a que podamos, Dios, en medio de todas las tentaciones que recibimos, podamos estar agarrados de la mano, y cuando estemos, Dios, allí en ese lugar de oración, podamos tomar el pan de vida que es tu palabra, Señor. Y cuando es digerida, necesitamos, Dios, la iluminación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh Padre del cielo, oh Señor, permite que podamos ser llenos de la iluminación del poder del Espíritu para conocerte más, para conocerte y estar, Dios, en tu presencia día tras día. Dios, si hemos estado engañados y estamos adoptando costumbres, Señor, mundanas, si estamos adoptando todas estas artimañas, Señor, del mundo para intentar transformarnos a nosotros mismos, Señor, perdónanos. Si poco a poco hemos estado cediendo, Señor, a la tentación, si hemos estado inclusive quejándonos de la vida cristiana, si nos sentimos en una cárcel y no hemos experimentado nunca una liberación y llenura del poder del Espíritu, oh Dios, clamamos a ti para que cada persona que está clamando en este momento pueda recibir, Señor, y Señor, darnos esa iluminación. Oh Señor, rogamos a ti para que traigas desde el cielo, de tu bondad, de tu amor, de tu gracia, trae, Dios, esa iluminación en los ojos de nuestro entendimiento para hacer lo que tú nos mandaste hacer y ser fieles a ti, Señor, perseverantes. Si hemos estado quejándonos por nuestra situación, si solamente comenzamos a mirar a otras personas y hay envidia y hay codicia, Dios, perdónanos, Señor. Trae liberación a tu pueblo, trae llenura en el poder del Espíritu y permite que si nosotros hemos resucitado, Señor, con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre, y no en las de la tierra, porque las de la tierra algún día serán perecederas, y vendrá ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde morará la justicia. Pero Dios, hoy, este mensaje que nos has dado, Señor, permite que pueda quedar, Señor, clavado en nuestra alma, clavado en nuestra mente, y nosotros podamos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, transformado por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios, gracias, muchas gracias, porque nos has hablado hoy y nos has dicho y nos has direccionado en el poder del Espíritu qué debemos hacer, Dios. Gracias, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Señor.